¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de un Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Educar para la libertad. Paulo Freire. Muy bien, estimados oyentes, estamos ya en el segundo bloque del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico y estamos aquí charlando con el maestro Iber sobre este tópico que tiene muchas vertientes, que es el de la educación en México. Ya al final del programa tocábamos varios aristas sobre este asunto de la educación en México. Por un lado, bueno, le comentaba al maestro Iber pues, qué tipo de sociedad somos, esta que parece que no se quiere forjar a sí mismo, no quiere forjar tanto un conocimiento como educarse, y ve nada más a la escuela como un escaño, ¿no? Y él también lo mencionaba, para tener una licencia para ejercer. Y ya creo que el doctor Ramón Curi mencionaba en alguna de sus clases, ¿no? Desde aquí ya tienen licencia para filosofar, decía, ¿no? De una manera muy chistosa, ¿no? No sé en qué comentario nos habíamos quedado, maestro Iber, que hablábamos de esta última parte. ¿Quieres recordar un poco algo o ya empezar con otro tema que me habías contado? Sí, mira, hablábamos un poco acerca del análisis sociológico con respecto al alumno, ¿no? Al maestro, ¿no? Y yo mencionaba también el papel de la familia, ¿no? El papel de la familia es sumamente importante para la tarea de la enseñanza, ¿no? Y del aprendizaje, ¿no? Decías hace rato que las universidades se jactan de decir, bueno, es el alumno el que de alguna manera debe de tener la actitud para el conocimiento, y él mismo debe de procurarse a sí mismo, y lo dijiste bien, ¿no? La función del maestro ya no es la del maestro, la que de alguna manera tiene una posición, una figura de autoridad dentro del salón de clases, sino solamente ahora es un facilitador, sí, orientador de los conocimientos, ¿no? Y preguntabas, pero bueno, ¿qué nos está dando la certeza de que el alumno tiene todas estas iniciativas, todo este proyecto de sí mismo para el autoconocimiento? Pues bueno, me parece que este proyecto educativo está cimentado sobre la nada, ¿no? Realmente es una apuesta novedosa, quizá, que escuchan de algunas propuestas psicopedagógicas de moda, y pues bueno, realmente que no tienen un fundamento teórico del cual nosotros poder engranar todo un proceso. Ahora bien, las formas en las que se cambia la educación tienen que ver también con periodos de administraciones públicas, ¿no? Cada 6 años se nos está proponiendo nuevas reformas a la educación, entonces hay que plantearnos nuevos problemas, nuevos métodos y nuevas metas, ¿no? Entonces, tal parece que la educación también sufre toda esta burocracia que en México vivimos, ¿no? Y en sí misma se encuentra corrompida, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría señalar que una de las cosas que toda propuesta de reforma educativa trae consigo el lema de mejorar para vivir en un mundo mejor, mejorar para conseguir una vida justa, digna y todo esto, ¿no? Y que de alguna manera la educación te permita resolverte en las circunstancias en las que se está dando para hacerte de tu vida, ¿no? Para hacerte cargo de tu vida, prácticamente para que tú puedas encontrar un empleo que te pueda dar la subsistencia. Y aquí hay algo que quería mencionar de Paulo Freire, que lo había mencionado anteriormente, y es la siguiente frase de Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire decía que no habría que educar para estas circunstancias, sino que habría que educar para cambiar las circunstancias que vivimos actualmente. Es decir, la educación no solamente te debe de adiestrar para este mundo, sino que te debe de alguna forma, otra vez, válgase la redundancia, formar para que tú puedas cambiar el estado de cosas. Si no, entonces, ¿qué propósito tendría la educación? El porvenir, ¿no? Claro, por supuesto. Es interesante porque la filosofía de la educación que se maneja es una filosofía que atiende las circunstancias.
O sea, las circunstancias que tenemos es pobreza, trabajo, todo, y tenemos entonces que nosotros alienarnos a eso, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con el futuro? ¿Cuál es la idea de futuro que se puede dejar ver en las sociedades actuales para de alguna manera mover el estado de cosas en el que estamos? Siempre se ha manejado, desde pequeño yo escuchaba la frase de los jóvenes son el futuro de México. Bueno, la pregunta es, ¿qué edad tienen esos jóvenes actualmente, no? Que no han sido realmente el cambio regeneracional que permita establecer otro nuevo de cosas, ¿no? Han habido algunos chispazos, ¿no? Y que han sido callados por un poder totalmente mediático, ¿no? Un poder mediático que ha, digamos, tomado la batuta de las opiniones y que no ha permitido que algunos sectores de la población se manifiesten, ¿no? Es interesante la forma también en cómo la sociedad, a partir de asociaciones civiles, de grupos, de ONGs, tratan, digamos, de hacer conciencia sobre algunos elementos que es importante considerar para la vida actual, ¿no? Grupos ecologistas, no sé si llamarlo también algunos que son ambientalistas, de educación, ¿no? De solidaridad, de muchos otros sectores, ¿no? Y que de alguna manera están luchando para que la sociedad se integre en sus valores, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No tienen el apoyo mediático que otras compañías, ¿no? Quizá como la industria del fútbol lo tiene actualmente, ¿no? Y eso no permite que nosotros los mexicanos también seamos partícipes de eso, ¿no? Entonces, chocamos con muchas cosas, ¿no? Ahora bien, me parece que tampoco es, no encuentro tampoco hay que caer no encuentro las condiciones idóneas para yo desarrollarme como filósofo, por ejemplo, ¿no? Me parece que es ahí una actitud de propia la que debes desembocar, ¿no? Lo mismo que tú, ahora mismo un ejemplo que tú haces, ¿no? Buscar en la red, ¿no? Un espacio de difusión filosófica, de reflexión, de diálogo, que llegue a mucha gente, ¿no? Eso me parece bastante loable, dado que no te quedas anclado en tu localismo, ¿no? En el lugar donde te desarrolles, donde vives, ¿no? Estás trascendiendo, claro, ¿no? Estás trascendiendo los límites, ¿no? Y qué bueno, me parece que utilizar este tipo de medios que todavía no están gobernados por el momento, así no los han pintado, por una política administrativa, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Y sobre todo que hay gente que está buscando otros programas que no sean los de Jordi Rosado, ¿no? Y ojalá que sean soliloquios metafísicos, ¿no? El soliloquio metafísico va a llevar al 100% de la nación, y en eso estamos. Sí, efectivamente, Iber, hay bastantes cosas sobre las cuales abordar, y bueno, precisamente parece que no se tiene un proyecto de nación, y ni si quisiera tener, parece que te dan, pero te cortan el hilito, ¿no? Porque, bueno, yo he pensado, entre más fragmentario sea, pues, y entre más desunido estemos, no solo en la educación, en la política, en la información, pues más control se tiene sobre la sociedad, ¿no? Y bueno, recordando al famosísimo y mi amigo compadre John Rawls, ¿no? De habla ahí en Teoría de la Justicia, estos 7 filtros que tiene el Estado para poder controlar a la sociedad y dar esta simulación de democracia que, pues como eso mismo, como la simulación, no permite desarrollar a la sociedad, al individuo, en cualquier de las áreas, ¿no? En la educación, en la política, en la salud, y que pareciera que en una democracia es esencial, ¿no? Contar con todo esto, y no se tiene precisamente un proyecto de nación, como bien lo has comentado, pues porque tampoco se quiere que se tenga una sociedad ni informada, ni culta, ni educada, ¿no? Y entonces creo que hay una simulación muy grande en esto de la educación. Hacemos reformas, les decimos que va a estar todo mejor, pero al fin y al cabo vemos que es más restricciones que nada, ¿no? Es como lo que prometían al inicio de la campaña del fulanito que está ahora de presidente, ¿no? Sí, va a bajar la gasolina, la inversión privada, y bueno, hace 2 semanas le preguntaban, bueno, ¿y cuándo va a bajar la gasolina? Decían, pues parece que como en unos 2 años, ¿no? Uh-huh. Si no baja, bueno, pues es que nos habíamos equivocado, ¿no? Claro. Parece que en este tenor estamos sobre la educación, ¿no? Vamos a cambiar, hay reformas, se va a quitar la corrupción en los sindicatos, se va a mejorar el sistema educativo, ¿no? Pero nadie le ha preguntado, ¿y cuándo? Y capaz nos digan, bueno, dentro de unos 15 años, y si estamos mal, bueno, pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Bueno, y dejando de lado un poco esto, yo también quisiera abordar sobre esta parte ya directa a la concretud de realidad, como diría mi amigo Javier Zubiri.
que nos comentaras un poco de tu experiencia docente como, bueno, profesor, maestro frente a grupo, no solo del papel, ¿no? Porque hay muchos que salen en la licenciatura y nada más tienen el papel, sino en la práctica docente, como se dice, para que se oiga más culto, ¿no? Uh-huh. En la práctica docente, ¿cuáles son los problemas o actitudes, vicisitudes que te has enfrentado ya en la cotidianidad y que realmente reflejan tanto la visión de la persona que se va a educar, entre comillas, como todos los problemas políticos y administrativos que pueda tener en alguna institución, sin mencionar nombres? Bueno, si quieres se puede mencionar nombres, aquí no vetamos a nadie, pero en general, ¿qué es lo que te has enfrentado ya en la cotidianidad en tus materias, con tus alumnos, ¿no? Uno encuentra quizá algún resquicio de esperanza en aquellos alumnos que reconocen no solamente a tu labor, porque no se trata de llenar, digamos, cierto vacío existencial donde entre el reconocimiento, ¿no? Sino claro, que me he encontrado con algunos alumnos que reconocen la labor que uno hace como profesionista, ¿no? Es decir, uno a veces busca espacios, ¿no? Donde poder enseñar lo que uno sabe, porque uno entiende que de repente cuando uno estudia filosofía y uno da vuelta a la página con respecto a su pasado, y te encuentras que te dieron filosofía abogados, ¿no? Te dieron filosofía personas que nunca estuvieron inscritos en el mundo, insertos, vaya, en la filosofía, ¿no? Y tú dices, una vez que entras a la filosofía y te cuesta entender, ¿no? Te cuesta, digamos, madurar en ese sentido, tú dices, es bueno, entonces, o parece una tarea que hay que hacer, el rescatar la filosofía, por lo menos en el bachillerato, que es cuando te encuentras con ella, ¿no? Sobre todo porque la filosofía no puede ser enseñada más como esa disciplina aburrida que solamente algunos iniciados pueden entenderla, ¿no? Entonces te das cuenta que la tarea de la filosofía es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda por el saber. Cuando de alguna manera logras esta apertura de la filosofía al mundo no iniciado en ella, ¿no? Al mundo ignoto de lo que es la filosofía, pues encuentras personas interesadas, ¿no? Encuentras personas interesadas, pero no solamente interesadas como quien ve un producto en la tele y se interesa por comprarlo, no. Realmente lo ve como una forma también de vivir, ¿no? Es decir, la filosofía en su primera etapa, como la conocemos en Grecia, es un ethos, ¿no? Y con ethos era una forma de ser, ¿no? Cuando los alumnos chocan con esta forma de ser, que no solamente es la del maestro que pone laminitas o pone el proyector, sino que también ven una actitud en él con respecto a lo que está hablando y al modo en cómo se cuestiona, porque yo creo que eso es la filosofía, ¿no? La filosofía es un modo de cuestionarse sobre lo real. Bueno, nos vamos a decir, no, Subirianos se ponen de acuerdo, no, para nada, ¿no? Eso es Subiri, vaya. Ya lo digo Subiri. Y bueno, no hay que dar esto, porque claro, si no ya nadie nos va a escuchar, ¿no? Sí, entonces, saludos para Andrés, que está allá en Colombia. La filosofía es ese modo de cuestionarse sobre lo real. Cuando las personas interesadas en su aprendizaje, en su enseñanza, contemplan esto, observan esto de la filosofía, denota también en ellos ciertas actitudes del saber, ¿no? Y me parece que esa es una de las formas en las que uno como docente se puede sentir por lo menos conforme de esa tarea educativa, ¿no? Es decir, como lo decía Ortega, ¿no? No podemos enseñar lo que es metafísica. Tenemos que enseñar la necesidad que hay en el estudio de la metafísica, porque no es solamente las definiciones abstractas de lo que es metafísica, sino la necesidad intrínseca que hay en algunos hombres de hacer metafísica. Cuando nosotros podamos dramatizar en la enseñanza esa necesidad, encontraremos también gente que va a hurgar en la metafísica como una necesidad radical de la existencia misma, ¿no? Y no solamente como un contenido que hay que saber para poderlo llenar en una evaluación, ¿no? Ahora todos son evaluaciones y también hay que evaluar no solamente el conocimiento, sino la actitud, ¿no? Entonces nos encontramos con una formación demasiado formalista
que no está dando cuenta de otros aristas que están dándose y que se han dado, yo creo, a lo largo de la historia de la educación, ¿no? También un poco la experiencia, yo creo que hay que luchar contra cierta burocracia educativa, ¿no? Uno cuando sale de la carrera quiere dar clases y se esmera en las planeaciones de clases, ¿no? Se esmera en llevarle bibliografía, en encontrar esas copias no tan pesadas, obstrusas, ¿no? A la persona que apenas está introduciendo, ¿no? Porque no sabemos si el alumno realmente está interesado en saber filosofía, ¿no? Entonces uno se esmera en todo eso, y cuando ves a los demás maestros es tranquilo, tú dales lo que viene en el programa, que ellos busquen. O sea, te estás topando con gente que de alguna manera tú dices, bueno, lleva tantos años en la docencia, ¿cómo puede tener esta actitud, ¿no? O sea, hay maestros que incluso les llegas, maestro, yo quisiera saber más del tema, no sé si usted me podría orientar. Esa es tu tarea, chavo, tú dedícate a eso. Parece ser entonces que incluso la tarea del docente también está siendo ofuscada dado otros horizontes, ¿no? Entonces me parece que es necesario primero que nada reconocer la labor de los verdaderos docentes, dado su vocación para la enseñanza, y no solamente como algo que te pueda dar para vivir, ¿no? O sea, me parece que sí es un trabajo que existe, pero también hay personas que lo hacen por vocación, ¿no? Y me parece que hay que celebrar que en la educación sí nos podemos encontrar con personas que de alguna forma se preocupan por su labor, y yo quisiera hacer una pregunta al público, ¿no? Y es una pregunta abierta también a ti, Alberto, de si la pregunta es, ¿qué maestros recuerdas de tu enseñanza académica a lo largo de todos estos años que has estudiado? Esas personas que realmente yo creo, digo, es una pregunta retórica, yo creo que son esas personas que te enfrentaste a ellos, pero no solamente en un sentido de me cae mal y le voy a hacer la mala jugada, sino te enfrentaste a ellos en un modo intelectivo, ¿no? Es decir, en un modo de que esta persona me esté enseñando algo, ¿no? Y no solamente desde los contenidos, desde la propia forma en cómo se desenvuelven en su materia, ¿no? Mi maestro de matemáticas que gozaba cuando nos explicaba el principio de Arquímedes, no me lo preguntes qué es el principio de Arquímedes, pero esa clase estuvo extraordinaria, ¿no? Estuvo muy bueno. Sobre todo te llevas eso, ¿no? Te llevas, me parece, uno llega a la escuela a veces mal informado, a veces en casa, de que tienes que ir a la escuela a aprender porque eso te va a hacer mejor y te va a llevar a tener un trabajo digno, ¿no? Pero también uno en la escuela se integra personalmente, ¿no? Uno en la escuela también va formando su propia personalidad, y en esa arista de la formación de la personalidad te encuentras con otras personalidades, ¿no? Personalidades que quizá tú dices, no, pues ese maestro no más nada, ¿no? O sea, mejor es olvidarlo, ¿no? Pero incluso en esa valoración ya existe algo que te está enseñando, y es lo siguiente: yo no quiero ser como él, ¿no? Claro. Y entonces te vas tratando de guiar, no sé, por ejemplo, sucede más, yo creo, en la universidad, cuando te topas con investigadores, ¿no? Que de alguna manera ya están un poco más inclinados hacia una esfera del conocimiento, y obviamente también tiene que ver con el hecho de que te interesa hacia el conocimiento, ¿no? Entonces, no se trata tampoco, yo creo, que de algo como un adoctrinamiento, ¿no? Sino precisamente de cómo somos compañeros de senderos, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Creer que el maestro ya es una personalidad hecha, también yo creo que es un error, ¿no? Somos personalidades que nos estamos haciendo, ¿no? Por ahí el otro día alguien me compartía, ¿no? Que para poder enseñar primero hay que ser, ¿no? Pero bueno, hay que analizarlo, ¿no? Yo creo que ser no somos esto, ¿no? Sino que estamos siendo, ¿no? Ser que estamos ser haciendo. que es, claro, ¿no? Nos estamos no es haciendo. ese, sino hay yendo. Claro, por supuesto. Latín básico. Sí, yo creo que lo básico, primero de primaria ya me lo aprendí. Eso ya lo manejaba. Pero sí, es esto, ¿no? Entonces, sí. Por supuesto que todo desempeño tiene sus lados oscuros como sus lados
Claro. sumamente brillantes, ¿no? Y yo creo que no es que siempre estemos desechando lo malo, yo creo que hay que ponerle más atención a lo malo, porque es precisamente en eso en lo que hay que estar trabajando, más que en las luces, ¿no? Las luces siempre nos van a estar sirviendo como esos bastiones de esperanza, ¿no? De la humanidad, ¿no? Como seres humanos, de estarnos haciendo, de estarnos enseñando los unos con los otros. Pero esos lados oscuros, me parece, son los que hay que tratar, porque yo creo que la tarea del presente es no transmitirlos a las generaciones futuras, no es precisamente dejarles ver que ese estado de cosas en el que nosotros nos estamos desarrollando se pueden cambiar, ¿no? Por otras mejores, ¿no? Yo quiero contestar tu pregunta. Claro, por supuesto. ¿No? A mí, siempre que me preguntaban, ya ves la pregunta básica que te hacen cuando entras a la licenciatura en filosofía, te dicen, bueno, y usted, jovencito, estás ahí en medio de clase, estás conociendo a todos los compañeros, y bueno, y va uno por uno, a ver, usted, ¿por qué entró aquí a filosofía? ¿No? Bueno, porque a mí me gusta la oratoria, a mí me gusta eso, y mientras me paso a pedagogía, mientras me paso a letras, ¿no? Mientras muchas cosas, ¿no? Bueno, a mí, yo entré a la filosofía y realmente recuerdo a mi maestra de filosofía de la prepa, que era la única que realmente se esmeraba por enseñarte que era filosofía, a través de cuentos, a través de películas. Vimos esta famosa película El nombre de la rosa, ¿no? Que la básica, ¿no? La básica para entrarle, ¿no? Pero lo hacía de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque ella sí tenía una formación en filosofía de la UNAM. La maestra se llamaba Alba Margarita, de allá del CETI 138 de Chiapas. Compañeros que escuchan por allá, buenos saludos. A través de ella yo me metí a este asunto de la filosofía, y el primer libro que leí fue el de Tomás Moro, Utopía. Y entonces fue cuando me empecé a interesar. Bueno, que mi familia, bueno, ya de formación de maestros precisamente, que siempre he defendido al magisterio y al maestro como aquel agente de cambio que realmente puede y lo hace a través de esto que ahora se llama la práctica docente, que antes se llamaba la realidad simple y pura, ¿no? El maestro aquel que iba a la comunidad alejadísima, que inventaba métodos, metodologías para hacer que el alumno se interesara. A mí me tocó vivir en las escuelas rurales, y creo que a partir de ahí me nace mucho esta vocación de compartir el conocimiento, pero también ahora de la filosofía. Y precisamente, ya lo he comentado, parece que la enseñanza de la filosofía la hacen de una manera tan aburrida, tan pesada, que dicen, bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver epistemología y educación. Dicen, no, maestro, ¿cómo cree? Dicen, no, eso es bien aburrido. Además, ¿para qué nos va a servir? Y el otro problema al que nos enfrentamos desde la filosofía y desde la misma educación es esto, ¿no? Parece que los que estudian filosofía siempre están hablando de cosas sin sentido y que no se aterrizan en la realidad, ¿no? Que ese es el problema que más yo me he enfrentado con los alumnos, no sé si tú también. Este prejuicio de que los que estudian filosofía no tienen nada que decirle al mundo, ¿no? No tienen nada que aportar a la realidad. Por lo tanto, bueno, pues no hay que hacerles caso, ¿no? Se les desecha, y en el medio de los casos se les tilda hasta de locos, ¿no? Pues están loquitos, y pues hay que dejarlos ahí en su burbujita, ¿no? No sé si quieres comentar algo de eso. Sí, desafortunadamente estos prejuicios vienen dados incluso de fuentes hasta cierto punto no confiables, ¿no? Quizá en algún chiste, en algún programa de televisión, al filósofo se le ve como el que habla mucho y hace poco, ¿no? O sea, un caso concreto es el pitufo filósofo, ¿no? Siempre está hable y nunca termina haciendo nada, ¿no? El huevo filósofo es de la cultura mexicana, nace de la cultura mexicana, y es el tipo que siempre está viajando, ¿no? Siempre está viajando a partir de sustancias prohibidas, ¿no? Y que eso le permite divagar, claro, ¿no? Pero al final de todo, pues hay que dejarlo, ¿no? A veces tú dijiste una palabra loco, yo creo que es de las más sanas, ¿no? A nosotros nos tildan de marihuanos, bueno, desafortunadamente no conocen, revolucionarios, ¿no? Anarquistas, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que partir de algo para la enseñanza, y es partir de lo menos conocido de la gente para de alguna manera darles sobre todo mostrarles qué es la filosofía en verdad, ¿no? Si es que hay una filosofía, ¿no?
¿Por qué lo digo esto? Porque de alguna forma eso es el primer gran obstáculo que tenemos los que enseñamos filosofía en alguna prepa, en alguna universidad, ¿no? Tenemos que saltar este obstáculo, dado que la gente piensa que el filósofo es el que habla mucho, pero al final no dice nada. Te confunde, ¿no? Ay, te confunde, juega con tu cabeza, juega con tus creencias, te parece un ateo. Y a mí la pregunta que me hicieron mis alumnos cuando estábamos hablando, si yo era ateo, ¿no? Si yo ponía... me parece que esto es grave, dado que también los que preguntan si uno es ateo, tampoco ellos afirman una creencia, ¿no? Es decir, muchas veces el mexicano cae en algún tipo de servilismo, pero también en algún tipo de una cuestión sumamente, más bien de una comodidad de, pues me asumo como católico, ¿no? Como el 99% de la población se asume católica, pues yo también me asumo católico, aunque no vaya a misa, claro, por supuesto, ¿no? Y a los otros más extravagantes es, no, yo creo como que en una cuestión de energía que anda ahí en la naturaleza y se transforma, y eso es una divinidad. O sea, cada quien tiene su idea propia, la justifica, pero realmente cuando das cuenta, ¿no?, de todo eso para argumentarlo, es ahí cuando dices, bueno, entonces, ¿cómo es que han llegado a esto, no? Y me parece que la filosofía, una de las herramientas de las que te nutre la filosofía, es el argumentar, ¿no? Tienes que dar razones de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y entonces, como dice Molotov en su canción, no me quiera chamaquear, ¿no? Que a todo mundo llega a un salón de clases también y se enfrenta con personas que quieren chamaquear, ¿no? Entonces ahí empieza una disputa. Y si tú eres filósofo, pues también y todos tienen el prejuicio de que el filósofo divaga y solamente para pensar se necesita de fumar, pues entonces va a querer chamaquear con sus rollos, ¿no? Claro. Entonces me parece que ese es un obstáculo que hay que superar, sobre todo porque la filosofía no es así. Se puede hacer también una historia de la filosofía, ¿no? De los filósofos que consumían algunas drogas, es verdad, ¿no? Tenemos ejemplos de Deleuze, ¿no? Incluso Foucault, ¿no? Nietzsche, ¿no? El sabio Salomón que aparece en la Biblia, ¿no? Pero yo creo que incluso esas personas en sus estados, tal y como los experimentaban, tampoco estaban capacitados para escribir una línea de su pensamiento. Es decir, eso eran experiencias que les permitían quizá ver alguna cosa, ¿no? Y a partir de eso, ellos ya en sus 5 sentidos, como lo diríamos comúnmente, empiezan a reflexionar, ¿no? Pero no lo hacen bajo ese estado, ¿no? Quizá ese estado lo ocupan para otros placeres, ¿no? No sabemos que, o sea, y lo que piensa la gente es que eso es lo que te permite ver elefantes rosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que está desfasado esto y yo creo que sí hay que aclararlo porque... sobre todo cuando existen este tipo de prejuicios sociales, no permiten, por lo menos, conocer cuál es la tarea del filósofo actualmente, ¿no? No, y es el que te va a dar clases, ¿no? Claro, ¿no? Usted que estudió, filosofía, va a divagar. No. Y fíjate que a mí, una de las cosas que de esto oscuro que te platicaba en la práctica docente y que realmente sí me entristeció, fue el hecho de que muchos alumnos me dijeron, filosofía, nos van a poner a leer. Claro, como si la lectura fuese un castigo, ¿no? Fuese un castigo. Y bueno, y me parece que no solamente los filósofos, grandes literatos, escritores, que incluso no han estudiado una carrera como tal, han dicho que la escritura es una apertura a otros mundos, ¿no? Sí, Márquez, Efraín Huerta también hablaba de esto, ¿no? El cambio de la sociedad hasta a través de la lectura, y entre un pueblo que más lee, más se da cuenta. Y ahora sí, hablando hermenéuticamente, pues, la apertura de los horizontes se forja, ¿no? Parece que la lectura y la cultura es eso que está ahí alejado de la sociedad, de nosotros, y solamente estos ociosos, los que no tienen tiempo, los que pues ya no les queda otra cosa porque no entienden a las matemáticas, tal vez, dice, pues es lo que estudiaban filosofía, letras, humanidades, y son los que están metidos en esto de la cultura, ¿no? El tema creo que es bastante amplio. Bueno, ya para cerrar, no sé si quieras concluir con alguna reflexión, alguna pregunta al público, precisamente en este tenor de la educación en México, y bueno, la palabra la tienes. Gracias, Beto. Para cerrar, yo creo que una de las formas en las que podemos cerrar este bloque de educación es reflexionar sobre el tipo de educación que nosotros hemos recibido
y esa reflexión nos permitirá valorar si realmente es la educación que vamos a querer para las generaciones siguientes. En esa reflexión podemos dar cuenta que si nos falta algo, entonces hay que mover, ¿no? Hay que mover muchas cosas, ¿no? Porque sería lamentable seguir transmitiendo muchos vicios en nuestra educación, ¿no? Sería eso. Muchas gracias, Beto. Gracias, bueno, pues nada más queda que agradecerle aquí al maestro Iber por su tiempo y pues compartirnos tanto de su experiencia como de los saberes que tiene. Bueno, espero, estimados oyentes, que les haya gustado el programa. Saludos a todos los que tuvieron el tiempo y tienen el tiempo de escucharnos. Nos estamos escuchando el próximo martes. Y recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuentes.